Vamos a desarrollar el tema matrices. Al utilizar una gran cantidad de información, muchas veces se hace necesario poder organizar estos datos para poder identificarlos de una mejor manera. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es a través de una tabla como la que estamos observando, en la cual la información la organizamos en filas que corresponderían a las horas en las cuales fueron medidas estas temperaturas y en columnas organizando por día de la semana. Justamente esta disposición corresponde a una matriz. Los datos que están dentro de esta tabla son los que nosotros podemos extraer y disponerlos como una matriz donde, en este caso, la matriz B me estaría representando esa misma información que está dispuesta de manera ordenada, en filas según la hora en que fueron realizadas las mediciones y en columnas donde cada columna correspondería a un día de la semana. A partir de esto podemos definir a una matriz como un conjunto ordenado de números reales en filas y en columnas. Por ejemplo, esta es una matriz de orden P por Q que cuenta con P filas y Q columnas. Por ejemplo, si pensamos en la matriz que escribimos en el ejemplo anterior, es una matriz de orden 3 por 7, ya que cuenta con 3 filas y 7 columnas. En el orden siempre se indican primero las filas y luego las columnas. Estos son algunos ejemplos de distintas matrices que podemos encontrar. Si pensamos en el orden de cada una de las matrices, por ejemplo B, decimos que es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, entonces es una matriz de orden 3 por 3, que también podemos decir que es una matriz cuadrada. La matriz A es una matriz que cuenta con 4 filas y 3 columnas, entonces es una matriz de orden 4 por 3. La matriz C es una matriz que cuenta con 4 filas y una sola columna, también se la suele llamar matriz columna. La matriz D es una matriz que tiene una sola fila y 3 columnas, que también se la suele llamar matriz fila. Fíjense que a las matrices las identificamos con letras mayúsculas. Si nos vamos a referir a un elemento en particular de una de las matrices, lo vamos a escribir con letras minúsculas. Así, por ejemplo, el elemento A sub 32 es un elemento de la matriz A que se encuentra en la tercera fila, segunda columna, es decir, corresponde al 1. El elemento A sub 23 es un elemento de la matriz A que se encuentra en la fila 2, columna 3, es decir, sería 4. El elemento B sub 13 es un elemento de la matriz B ubicado en la primera fila, tercera columna, es decir, sería 0. Otras matrices especiales que podemos encontrar es la matriz nula, que es aquella matriz donde todos sus elementos son ceros, y la matriz identidad, que es una matriz cuadrada, donde todos los elementos de la diagonal principal son 1 y el resto de los elementos son ceros. Dada una matriz cualquiera, podemos escribir su transpuesta. ¿A qué llamamos matriz transpuesta? Dada una matriz A de orden P por Q, la matriz transpuesta es una matriz de orden Q por P, en la cual se intercambian ordenadamente filas por columnas. Por ejemplo, si esta es la matriz A, es una matriz de orden 3 por 2, ya que tiene 3 filas y 2 columnas. Escribir su transpuesta va a ser encontrar una matriz de orden 2 por 3, donde vamos a intercambiar filas por columnas. También con las matrices vamos a poder realizar operaciones. Vamos a ver la primera de las operaciones a través de un problema. Vamos a suponer que una empresa vende tractores que en 2 sucursales que son 2 ciudades distintas. En enero, la sucursal de la ciudad A vendió 40 tractores de la marca I, 25 de la marca 2 y 15 de la tercera marca. En febrero vendió 30 de la marca 1, 15 de la marca 2 y 12 de la marca 3. La sucursal B vendió en enero 38 de la marca 1, 30 de la marca 2, 17 de la 3 y en febrero vendió 20 de la marca 1, 26 de la marca 2 y 17 de la marca 3. Lo primero que vamos a hacer es
determinar las matrices con los datos de ventas de cada una de las sucursales en el mes de enero y en el mes de febrero, es decir, toda esta información que nos brindan la vamos a organizar en dos matrices, una por cada mes, donde estén ubicadas las sucursales de las ciudades y los distintos tipos de marcas de tractores. Entonces, para determinar estas matrices, vamos a hacer una para la de enero, otra para la de febrero, donde por fila vamos a indicar la ciudad y por columna el tipo de tractor. Lo mismo hacemos para el mes de febrero. Otra de las preguntas es escribir una matriz que me represente las ventas del periodo bimestral, es decir, en total en los 2 meses, ¿cuántos tractores se han vendido? Entonces, lo cual equivaldría a sumar las cantidades en cada sucursal de cada tipo de tractor. Es decir, podríamos pensar en hacer la suma de estas dos matrices. ¿Y cómo las vamos a sumar? Y las vamos a sumar ordenadamente, porque 40 son los tractores vendidos del tipo 1 en la sucursal A y 30 son los tractores del mismo tipo vendidos en la misma sucursal en el otro mes. Entonces, para realizar la suma, vamos a sumar de manera ordenada los elementos que ocupan la misma posición en cada cada tipo de ciudad por cada tipo de tractor. Entonces, dadas dos matrices de igual orden, P por Q vamos a llamar suma a la que obtenemos de sumar ordenadamente los elementos ubicados en la misma posición. También podríamos pensar cuántos tractores se vendieron más en enero que en febrero, lo cual equivaldría a hacer la resta enero menos febrero. Y de la misma manera que procedimos para la suma, fíjense que tenemos que tener la misma cantidad de elementos para poder restar ordenadamente los que se ocupan en la misma posición. ¿Por qué? Porque esto me corresponde a cada ciudad por cada tipo de tractor. Entonces, si 40 se vendieron en el mes de enero y 30 en el mes de febrero, podemos pensar que en enero se vendieron 10 más que en febrero, haciendo simplemente la resta 40 menos 30. Realizando la misma operación con cada uno de los demás elementos de la matriz, obtenemos la matriz que me indica cuántos tractores se vendieron más en enero que en febrero, en cada una de las ciudades y de cada tipo de tractor. Entonces, para restar se procede como en la suma, restando de manera ordenada cada uno de los elementos ubicados en la misma posición. Y restar dos matrices también podemos hacer a la primera matriz sumarle la opuesta de la segunda, que obtenemos cambiando los signos de todos sus elementos. Si en el mes de marzo se espera triplicar las ventas que en enero, ¿cuántos tractores debería disponer? Entonces, si se va a triplicar cada uno de sus elementos, puedo pensar que puedo multiplicar cada uno de sus elementos por 3 y efectivamente, haciendo esta multiplicación, esta que obtenemos sería la matriz de las ventas que yo espero tener para el mes de marzo, donde cada uno de sus elementos que corresponden a las ciudades y al tipo de tractor se verían triplicados. Entonces, para multiplicar una matriz de orden P por Q por un número real, T se multiplica cada uno de los elementos de la matriz por ese número real. Pensemos ahora en otro tipo de problema. Un mercado recibe durante los 3 primeros meses del año 20, 25 y 10 cajones de manzana respectivamente. El precio de venta de la fruta es variable cada mes. En el mes de enero la ganancia por cajón fue de 10 pesos, en febrero fue de 15 y en marzo de 8 pesos. ¿Cuál sería la ganancia total? Pensemos en una forma de poder disponer esta información para poder realizar esa operación. Entonces puedo escribir como una matriz fila la cantidad de cajones de manzanas que recibo en cada uno de los meses y como una matriz columna la que corresponde a la ganancia
en cada uno de los meses, enero, febrero, marzo. Y voy a obtener como resultado un único valor que me va a representar la ganancia total. Podemos hacer 20 por 10 más 25 por 15 más 10 por 8, y realizando todas estas operaciones obtengo 655, que sería la ganancia total de todos los cajones durante esos 3 meses, enero, febrero y marzo. Entonces fíjense que para poder realizar esta multiplicación de una matriz fila por una matriz columna, tengo que tener tantos elementos en la matriz fila, es decir, tantas columnas como filas en la otra matriz para poder obtener un resultado de esa operación. Si ahora quiero multiplicar entonces otras matrices, cada elemento de esa matriz lo voy a obtener multiplicando los elementos de la fila por la columna correspondiente. Entonces aquí surgiría la pregunta si siempre voy a poder multiplicar dos matrices. Solamente voy a poder multiplicar dos matrices cuando sean conformes. ¿Qué significa esto? Cuando yo indico el orden de una matriz, A de orden P por R y B de orden R por Q, siempre indico primero las filas y luego las columnas. Entonces, para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz, y esto significa que sean conformes. Y la matriz que voy a obtener como resultado va a tener tantas filas como la primera matriz y tantas columnas como la segunda matriz. Y solamente bajo estas condiciones voy a poder multiplicar dos matrices siguiendo el procedimiento que describimos anteriormente. Por ejemplo, si yo, dadas estas dos matrices, B y A, quiero hacer el producto B por A, primero voy a analizar si son conformes para la multiplicación. Para que sean conformes, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz, y como esto se verifica, voy a poder realizar el producto de las dos matrices y voy a obtener una matriz que va a tener tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. Es decir, el producto de estas dos matrices va a ser una matriz de orden 3 por 2. Entonces, la voy a disponer de esta manera para hacer el producto B por A. Ubico debajo la matriz, la primera matriz que es B, a la derecha la segunda matriz que es A, y aquí voy a escribir el resultado, que es una matriz de orden 3 por 2, es decir, va a tener 3 filas y 2 columnas. ¿Cómo voy a obtener cada uno de los elementos de esta matriz? Según el procedimiento que ya vimos. Por ejemplo, para obtener el elemento C sub 1, 1, ese se obtiene de multiplicar la primera fila de B con la primera columna de A. Entonces, haciendo el producto es 1 por menos 1 más 2 por 2 más 0 por 0. Y eso me da 3. Ese resultado es el que ubico en la posición 1, 1. Luego, para obtener el elemento C sub 1, 2, es el que se obtiene de multiplicar la primera fila de B con la segunda columna de A, de la manera en que vimos recién. Entonces, ese elemento C sub 1, 2 se obtiene multiplicar 1 por 3, 2 por 5 y 0 por 3. 0 por menos 3. Y entonces así, resolviendo esa operación, me da 13, que lo ubico en esta posición. De la misma manera procedemos con los elementos de la segunda fila de B, que lo multiplicamos por cada columna de A, y así obtenemos 4 y 18. Luego procedemos con los elementos que están en la tercera fila de B por cada uno de los elementos que están en la columna de A, y obtenemos menos 1 y 8.